Hola a todos y todas, estamos de nuevo aquí en los directos de Poder Migrante. Como ya saben, los directos de esta semana los estamos dedicando a hablar de las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, que están ya a la vuelta de la esquina. Y para ello tenemos hoy a una invitada súper especial que está robando mucha cámara, que hemos oído hablar mucho de ella, Jessica González, que es la candidata, una de las candidatas, la número 3 de la lista al Parlamento de Cataluña por En Comú Podem, que es el partido que hace confluencia entre Barcelona en Comú y Podemos. Y con ella vamos a dar un poco la continuidad a la charla que tuvimos la semana pasada con la candidata de la CUP, si lo recuerdan, que nos puso en la mesa, ¿no?, las condiciones de estas elecciones, que las vamos a recordar ahora en un ratito. Y lo que haremos hoy es darle continuidad, perdón, aquí el compañero de la entrevista que nos acompaña hoy ahí atrás, darle un poco de continuidad a la charla que tuvimos con ella y seguir hablando de qué van estas elecciones y cuál es el papel, no solamente que cumplen los migrantes como candidatos, sino también cómo nos van a afectar estas elecciones a las personas inmigrantes. Primero que todo, voy a saludar al grupo, a la gente que está hoy aquí, que les va a llenar de preguntas a Jessica. Le vamos a preguntar unas cuantas cosas a algunos amigos de Poder Migrante. Primero está con nosotros Víctor Pool desde Valencia. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Patricia Martínez, también de Poder Migrante, aquí desde Barcelona. Hola Sandra, y saludos a Jessica y a todos los que están ahora conectados con este programa tan especial. Y le damos la bienvenida a Jessica. Jessica, gracias por estar con nosotros. Sabemos que vas muerta de todos los compromisos que tienes. Sabemos que ha sido una campaña súper cortita, así que gracias por este rato que nos has dedicado. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Es un espacio donde realmente me hace mucha ilusión estar. Así que a pesar del cansancio de la campaña, aquí estamos. El cansancio también es ilusión y también está todo mezclado, no es una sola cosa. Así que estos momentos y estos espacios de diálogo son súper importantes para mí. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, porque sabemos que tienes muchísimos compromisos, así que este ratito lo valoramos un montón. Bueno, yo quisiera empezar un poco porque con el hecho de recordar qué son estas elecciones, qué es lo que se va a votar, y que me corrija Jess si tengo aquí algún error. La candidata de la CUP, nuestra compañera Basha, perdón, sí, gracias, compas. Basha Changuerra, que la entrevistamos la semana pasada, nos explicaba que nos acercamos a las elecciones del Parlamento de Cataluña. ¿Sí? El Parlamento de Cataluña, el Parlamento catalán, es donde se elige o donde confluyen los parlamentarios de los diversos partidos políticos que serán la base del gobierno de Cataluña durante los próximos 4 años. Estas elecciones son unas elecciones un poquito distintas en cuanto a fechas, porque se adelantaron debido a que fue destituido el anterior presidente de la Generalitat. Así que nos hemos visto abocados a unas elecciones muy rápidas. En 2 semanas han tenido que llevarse a cabo, por eso Jessica va como va, y todos los demás candidatos también, y ya el próximo domingo nos han invitado a las urnas bueno, las personas que pueden votar, que básicamente son los ciudadanos españoles. Eso incluye a 500,000 inmigrantes que ya tienen su nacionalidad española. Lamentablemente queda por fuera de esa elección más de 1 millón de personas inmigrantes, tanto residentes legales, digamos, con papeles, como aquellos que están en condición irregular y que no pueden elegir o tomar decisiones políticas a través del voto. Entonces, bueno, ya teniendo este contexto y saber lo que vamos a votar este próximo domingo, los dejo con Patri, que nos va a introducir un poco en la entrevista de hoy con Jessica. Patri.
Gracias, Sandra, y bueno, nuevamente un agradecimiento muy especial a Jessica por sacar el tiempo para esta entrevista, pero sí creemos importante que tú pudieras comentar a todos los seguidores de Poder Migrante, a todos los que siguen la página, quienes están pendientes de las informaciones que estamos dando constantemente, la postura que tú traes para el Parlamento de Cataluña en cuanto a la población migrante en esta comunidad autónoma y de qué manera pues se puede impulsar desde ahora mejores mecanismos de participación de esa migración en política, ¿sí? O sea, que podamos hablar un poco de eso. Antes, también quisiera comentar que la razón por la cual Jessica está ahora como candidata, desde mi punto de vista, no es casual, no es fortuita. O sea, yo creo que esta es una oportunidad para valorar que Jessica tiene una preparación académica muy fuerte, que Jessica ha hecho un trabajo comunitario, un trabajo social, tanto en Barcelona como también en Colombia, lo digo por conocimiento de causa, de primera mano, y además es, como lo titulaba uno de los diarios digitales que en este momento también está teniendo mucha acogida en las redes sociales, como es el Comején. El Comején tituló recientemente en una entrevista que le hicieron a Jessica como la primera mujer colombiana, latina y negra que llegaría al Parlamento de Cataluña. Es decir, la responsabilidad que tiene en este momento Jessica pues nos llama muchísimo la atención, porque no ha sido su experiencia no ha salido como del sombrero de un mago, o sea, no es que ella esté allí por eso, y de eso por ahí quiero empezar a preguntar sobre esta experiencia que tú has tenido en Colombia, porque hay que decir también que Jessica es bailarina, ¿sí? Pero no cualquier bailarina, es decir, a ver, tengo que expresarlo como barranquillera que soy también, tú sabes que las barranquilleras como Shakira somos así un poco extrovertidas, hay que decir que no es bailarina no solo de cualquier grupo, es decir, es de uno de los grupos de danza folclórica más representativos del Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio, el Carnaval de Barranquilla, patrimonio universal por la UNESCO, es decir, patrimonio cultural universal por la UNESCO, y dentro de este carnaval hay un grupo que se llama Sentimiento Cimarrón, ¿sí? Que es en donde es la primera referencia que yo tengo también de Jessica, ¿sí? En Colombia, en este grupo de baile, y por ahí quiero empezar. ¿Le hace falta a Jessica en este momento ese contacto con el carnaval? Es decir, estás aquí tú en elecciones y Barranquilla, este año no hay carnaval. Tú como bailarina, que representas ese gremio, el sector cultural también pues muy afectado por la pandemia, ¿cómo ves? ¿Echas de menos ese carnaval de Barranquilla en este momento? Para mí, es que siempre lo digo, Patria, has hecho una introducción súper bonita además, porque es ligar muchas cosas que parece que estuvieran separadas, pero que en realidad están full juntas. Entonces yo defiendo el carnaval no solo como una fiesta, no solo como una festividad y que es patrimonio oral y inmaterial de la humanidad, sino como un estilo de vida, como un espíritu que no solamente tiene que ver con lo folclórico, y eso es súper importante, sino que es una postura ante la vida. Y esa postura ante la vida al final hace que muchos y muchas barranquilleras vivamos ese carnaval por dentro. Yo ahora mismo, para mí no es un martes cualquiera, o sea, es un martes antes de carnaval. Entonces, el sábado es Batalla de Flores y no hay Batalla de Flores, y eso está en mi mente súper atravesado. Entonces, yo tengo como esa conexión, y en todo mi proceso también, que llevo 14 años en Cataluña, en todo mi proceso de estar aquí, hay esa lucha constante de que evidentemente la cultura es una cosa dinámica y que se mueve y no es estática, y entonces estoy mimetizada aquí, pero cómo no dejo mi raíz, y cómo mi raíz no es algo que está separado, sino que mi forma de estar en el mundo, de hablar con la gente, y en este caso de hacer política también y de estar en el Parlamento, va a ser desde mi ser barranquillero. Entonces, es algo con lo que yo siempre he tenido como cierta obsesión, porque bueno, pasé por diferentes fases, por la fase de querer
encajar, ¿no? Yo llegué aquí siendo una adolescente, tenía 16 años, tú quieres encajar en el grupo y tú te quieres mimetizar, ¿no? Y para esa mimetización, ¿no? Para ese meter los monos, como decimos en Barranquilla, tú tienes que abandonar una parte de lo que tú eres. Tienes que neutralizar tu acento, tienes que, bueno, no sé, el pelo, alisar, tal, no sé qué, o sea, eres exótica, pero no tanto, pero tal. Entonces, después de que pasé como por esa fase de querer encajar, que pasaba y que me di cuenta que pasaba por renunciar a una parte de lo que yo era, y después que me di cuenta que lo que yo era tenía una parte afro y tenía una parte indígena y tenía una parte que no me habían explicado muy bien, y en esa búsqueda dije, no, mira, o sea, si voy a estar aquí es para ser como soy yo, y a partir de ahí viene como esta parte de más reforzar mi identidad, que tiene una parte de catalana también, la medida que estoy aquí, pero también mi pareja es andaluza, también toda la diáspora con la que estoy no solamente es colombiana, entonces cómo todo eso entra en lo que soy, en lo que somos hoy. Tú hablabas algo como que para mí es súper importante remarcarlo, en el sentido de, hay como toda esta narrativa de, no, la primera mujer tal que va a hacer historia. O sea, entonces cuando se individualiza tanto esto, o sea, como que sí es verdad que voy a ser yo en este caso, y es una persona, pero cuando no se habla de que han habido todas unas luchas antes para que eso pasara, por una parte, o sea, que esto no es porque yo me lo merezco, o porque trabajé más duro, o porque me preparé más. Sí es verdad, por ejemplo, mi migración es una migración elegida, yo escogí venir aquí a estudiar y en ese momento tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, eso es una situación de privilegio brutal. Quiere decir que, bueno, que también me lo he currado y que también he hecho mis cosas, pero que esas luchas nunca empiezan así como un bolet, como dicen los catalanes, ¿no? Como un champiñón ahí solo, sino que viene de otras luchas de hace muchos años. Y tampoco se habla, que es una cosa que dice Moja Gerejo, que es cuando se habla de esa primera, que no se habla de todo lo que ha pasado antes, que no ha permitido que haya habido una mujer afrolatina antes en el Parlamento. Entonces, es importante las dos cosas. Este logro no es mío sola, ni porque yo me integré full y trabajé más, porque créeme que hay muchísima gente que trabaja, que es brillante y que trabaja muchísimo y que hace trabajos súper más demandantes que los míos o diferentes. Entonces, no se trata de una cuestión de meritocracia únicamente, sino de las luchas colectivas por una parte y por otra de hablar y señalar como ese racismo institucional que nos ha sacado. Otra cosa que también entra en esta narrativa es como, bueno, estás agradecida con la oportunidad y es como, vale, sí, por una parte sí, pero por otra parte es como, carajo, esto no nos merecemos nosotros, o sea, esto es que vamos tarde, o sea, no nos están regalando un espacio porque nos están haciendo un favor. Ahorita estaba reunida con miembros de asociaciones gitanas y no hay un diputado o una diputada gitana en Cataluña, que llevan 600 años aquí. O sea, son anomalías democráticas que son absurdas y que vamos tarde. Entonces, es importante visibilizar eso y que si eso sirve para que una pelada en Barranquilla o para que una pelada aquí que sus padres son peruanos y que lo leyó y dijo, oye, eso es una posibilidad, ¿no? Yo puedo estar en esa institución porque esa institución es mía, porque es que resulta que se supone que representamos al pueblo, pues también es mía y podría existir esa posibilidad. Si nada más con generar esos referentes y con que la forma de hacer política, y ese es el siguiente reto, que no solamente basta con estar, así como tampoco ha bastado que las mujeres estemos en política institucional, ¿no? Porque también se hace política desde las calles, evidentemente, que a veces solamente se ve como el entrar en las instituciones. El hecho de que las mujeres estén en cargos de representación per se, así como por arte de magia, no cambia y no feminiza la política. Entonces, el reto está también en que no solamente hace falta con que personas migrantes o con bagaje migratorio, aunque no seamos migrantes, estemos en la política, sino cómo se cambian esas formas patriarcales, coloniales y súper eurocéntricas de hacer la política. Y ese es un poco el reto. Y también me genera un poco de yuyu. Ya. Porque digo, o sea, eres un moquito, ¿no? Por así decirlo, en esa cosa tan grande. Y en ese sentido, algo que pensaba la semana pasada y que hablábamos en un acto que hicimos sobre temas de diversidad y antirracismo, aquí tenemos que hacer un bloque, todas las candidatas, y aquí Vaya, aquí la Nayat de Esquerra, para hacer frente común, porque lo que se viene y quien entra al Parlamento,
que la extrema derecha que entra, esto no va a ser cualquier cosa y eso va mucho más allá de los partidos. Entonces, yo creo que aquí tenemos un reto importante por delante y yo como súper ilusionada de asumirlo por mí y por todas. Bueno, para los que nos están viendo ahora, que se conectan, estamos hoy entrevistando en este directo de Poder Migrante a Jessica González, candidata al Parlamento de Cataluña por la lista de Barcelona de En Comú Podem. Continuamos con Jessica y ahora le damos la palabra a Víctor, nuestro compañero de Poder Migrante. Sí, hola Jessica. A mí me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son las problemáticas que te has encontrado, que ustedes se han encontrado allí con las personas migrantes, no solo con las personas recién llegadas, sino también quienes ya llevan años aquí. ¿Qué problemáticas son las más comunes allí en Cataluña y cuáles son las propuestas que están haciendo En Comú Podem para mejorar las condiciones de vida de estas personas? Sí, Víctor, gracias por esta pregunta porque la estás matizando, ¿no? A veces cuando se habla de las personas migrantes se nos ve como una masa homogénea, toda igualita, que tienen las mismas necesidades, que todas tienen como la misma clase social, del mismo género, la misma orientación sexual y son como todo lo mismo y están en la misma situación como quien lleva un mes a quien lleva pues 15 años. Entonces, precisamente esa visión de deshomogeneizar y de romper esa masa ahí estática es importante y eso se ve también reflejado en las propuestas que estamos haciendo. Evidentemente, desde un punto de vista de personas, y hay como diferentes fases y diferentes etapas, de personas que estén en situación irregular, hay una cosa que parece muy pequeñita, pero que no se cumple, y es el derecho a empadronarse aún estando en situación irregular. Parece una tontería, pero es que el padrón resulta que es la puerta de acceso a derechos en todo, o sea, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de demostrar el día de mañana, cuando empieces un proceso de regularización de tus papeles, lo que te van a pedir primero es el padrón. Entonces, si estamos teniendo municipios en Cataluña, muchísimos, que no están empadronando a personas en situación irregular, aquí empezamos a tener un problema. En Barcelona, donde gobierna Barcelona en Comú desde el mandato pasado, hicimos una campaña, o sea, una campaña no, se quitó, digamos, y se abrió la posibilidad a que personas sin domicilio fijo y en situación irregular pudieran empadronarse, o sea, empadronarse como derecho, pero eso no se está cumpliendo en toda Cataluña. Entonces, eso, que es una cuestión tan apenas llegas, es como un objetivo que nos queremos marcar y es de mínimos, o sea, parece una cosa muy pequeña, pero es súper importante. Entonces, está como este nivel, está el nivel también de qué pasa con el sistema de acogida en general, ¿vale? Y qué pasa con el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados, que parece que es un tema que no existe. O sea, a veces he ido a debates de infancia donde no se habla de menores extranjeros no acompañados. He hablado a veces de políticas de juventud y no están los menores extranjeros no acompañados. Entonces, ¿dónde están? Solamente están cuando se habla de delincuencia, pero no se habla del sistema de acogida fallido que hay y que no les da ni herramientas ni papeles y les da pues una patada a estos jóvenes de los 18 años cuando todavía no tienen las herramientas para poder desarrollarse autónomamente. Luego también le piden un montón de papeles, entonces padrón por una parte, revisar el sistema de acogido, bueno, es que la de Gaia en general habría que hacerle una revisión muy heavy porque la cosa está fatal. Luego también como hay competencias que son compartidas entre el Estado y hay como esta costumbre, evidentemente la ley de extranjería, que por cierto, pues nosotros le echamos fuego directamente y queremos presionar en nuestra posición a nivel del Estado, es que se revise, o al menos se revise, ¿vale? O sea, la derogación es como el horizonte, pero que se revisen y se cambien un montón de cosas totalmente absurdas, aunque, bueno, esa cartera la lleva el PSOE y hay un montón de resistencia ahí, hay que decirlo.
Hay cuestiones a nivel autonómico, a nivel de Cataluña, que se pueden hacer para facilitar los trámites de reagrupación familiar, los informes de arraigo, etcétera, y eso se puede hacer desde aquí. Entonces, hay como, y podría aquí estar un rato largo hablando de esas propuestas, pero está como este nivel de derechos mínimos, ¿no? Como puede ser el padrón, como puede ser los trámites, como puede ser facilitar todo esto, como todo lo que está pasando con el tema de menores extranjeros no acompañados. Y luego, cuando hay una situación ya regular, el racismo no se acaba ni cuando tienes la tarjeta de residencia ni cuando tienes el pasaporte, eso está clarísimo. Entonces, aquí viene una visión transversal, que la palabra transversal la usan full los políticos, pero muy poco lo aplicamos, porque ya resulta que me tengo que meter en esa caja yo también. Es a nivel de cualquier política pública que se desarrolle, sea vivienda, sea salud, sea educación, sea juventud, se tiene que tener en cuenta la perspectiva de que no somos una sociedad solamente de gente blanca, ¿no? O sea, es como bastante básico, pues no se tiene en cuenta, ¿no? A veces hay políticas feministas que no tienen en cuenta, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar o políticas de vivienda, y hay muchas ayudas a nivel de la Generalitat que las personas en situación irregular o que no tienen la nacionalidad no entran, o las particularidades que pueden tener las diferentes comunidades o diferentes nacionalidades. Y luego hay toda una parte pedagógica y de que esta diversidad nuestra, y que pasa, por ejemplo, por la homologación de títulos, o sea, tenemos un montón de gente preparada que no tiene la capacidad de ejercer, porque o te sale más a cuenta hacer la carrera desde cero, o se demora 5 años, o es muy caro, o todas las anteriores. Entonces, eso tiene que ver con el derecho de ejercer la plena ciudadanía, eso tiene que ver también con todo lo que se pierde esta sociedad por tener unas leyes que excluyen a una parte de la población y ese conocimiento. Entonces, hay propuestas, que tienen que ver con los papeles, pero luego, después de los papeles y cómo facilitamos eso, hay propuestas que tienen que ver con cómo también la administración tiene en cuenta esa diversidad cultural. Por ejemplo, una asistente social, una persona que trabaja en servicios sociales, toma decisiones sobre la vida de la persona que está al otro lado de la mesa. Sí. Y si yo no tengo conocimiento, yo como trabajadora social no tengo conocimiento o no tengo sensibilidad, o lo miro desde la caridad, o lo miro desde que todos son unos vividores, o lo miro desde que para qué vienes tal, o lo miro desde para qué tienes más hijos si ya no tenías plata, o sea, bueno, y estoy así y puedo seguir, ¿no? Y no tengo esa sensibilidad, estoy tomando decisiones sobre la vida de esa persona, pues aquí apague y vamos. Entonces, no solamente la formación del personal de la administración pública, sino que haya personas racializadas dentro de la administración pública. En Barcelona, por ejemplo, tenemos un 0,2% de personas trabajando en el ayuntamiento que son nacidas fuera del Estado español, 0,2%, o sea, hola. Los datos a nivel de la Generalitat no los tengo, pero seguramente no son más alentadores. Entonces, ¿de qué manera? O sea, y si fuera, es que lo digo, o sea, si todos los candidatos de las listas o si todos los trabajadores municipales fueran hombres, pondríamos el grito en el cielo. Pero eso está pasando con la diversidad cultural que tenemos en este país y no pasa nada. O es que, yo no soy racista. O, es que tal. O sea, no se entiende el racismo como... Se entiende el patriarcado como un sistema que nos oprime a todos y todas y que todas estamos dentro, pero el racismo no se ve igual. Entonces, aquí hay un trabajo que yo soy consciente de que tengo que hacer y tenemos que hacer desde las calles, desde las instituciones, dentro de los partidos políticos, y la idea es que a través de políticas y a través de estas leyes que hacemos, ¿no? También se tenga esa perspectiva. Y lo otro que también nos estamos jugando, y eso es súper importante para la gente que puede votar y la que no puede votar, también hay plataformas de sesión del voto, etcétera, que nos estamos jugando que este gobierno ha hecho un montón de leyes que luego no se despliegan porque no hay plata para hacerlas directamente. O sea, no hay plata, no destina dinero a hacerlas. Plata sí hay, pero no se han destinado los recursos para desplegar un montón de leyes que tienen que ver con derechos sociales, el tema de la vivienda, que yo creo que es algo que en general nos preocupa a todos y a todas,
es un drama a nivel de la Generalitat. O sea, se están haciendo 30 viviendas públicas frente a 2.000 que está construyendo el Ayuntamiento de Barcelona cuando no tiene las competencias para hacerlo. O sea, que es como, es una vergüenza. Entonces, aquí yo creo que en estas elecciones que nos jugamos un contexto de crisis social, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis climática, de emergencia climática, que igual, o sea, dentro de 70 años no tenemos planeta igual, y estamos aquí que si tal, que si una cosa que la otra. Yo creo que lo importante es que un gobierno que gobierne, o sea, no es como, llámame loca, ¿sabes? Pero es como lo que estamos pidiendo, que se hagan cargo en una situación como la que tenemos ahora, que genera un montón de incertidumbre. Seguramente mucha de la gente que nos escucha, y yo en mi círculo íntimo tengo mucha gente que no sabe cuál es el siguiente paso, que no ve la luz al final del túnel, que está sin trabajo, que no sabe cómo va a poner la papa en la mesa, y entonces no podemos darnos el lujo de tener una Generalitat que se están tirando los platos en la cabeza unos contra otros y nosotros aquí pues mamando el bulto. Perdón que estoy haciendo devoción un poco coloquial, pero... Sí, bueno, no, precisamente, precisamente conecto, bueno, vuelvo y conecto con la gente que está viéndonos ahora para que retomen el hilo de nuestra conversación. Estamos hablando con Jessica González, que es candidata de En Comú Podem al Parlamento de Cataluña por las listas de Barcelona. Víctor, perdona, disculpa que te interrumpí. No, que lo que estás comentando, Jessica, es, yo creo, súper importante hacer mucho énfasis, ¿no? Porque por un lado, lo que vemos muchas veces es un desencanto, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la Generalitat, ¿qué puede hacer en beneficio de las personas migrantes, en este caso, cuando muchas de las competencias son estatales, ¿no? Y eso lo hemos visto también de otros gobiernos que dicen, no, es que yo no puedo hacer nada porque pues eso no es mi competencia, y escurren el bulto, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo, tal, soy solidario, pero no puedo hacer nada porque no es mi competencia. Y una vez y otra vez y otra vez, entonces hay mucho desencanto, ¿no? Y sin embargo, fíjate, esa situación de desencanto contrasta mucho, ¿no? Con, por ejemplo, ahora en estas últimas elecciones generales y también a nivel autonómico, cómo hay un discurso de odio que va, no solo se va dispersando entre las personas, sino que va movilizando y capitalizando ese rechazo, ese discurso de odio, y ellos están movilizándose y ahora se han metido hasta el Congreso, ¿no? Directamente, ¿no? Y que es muy probable, según dicen las encuestas, que también en Cataluña entre la ultraderecha. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas personas pues que sí tienen el derecho al voto, sí pueden votar, son migrantes y tienen la nacionalidad, pero están indecisas si votar o no votar, ¿no? Este domingo. Yo precisamente lo que decía antes era que estamos en un momento de cansancio colectivo, emocionalmente estamos tocados, todas y todas, mentalmente está siendo muy duro todo esto de la pandemia, y es un momento de incerteza, de miedo, de no saber qué viene. Entonces estamos como un poco sensibles en el buen sentido de la palabra, o estamos hartos o tenemos ese miedo, o todas las anteriores. Entonces, ¿qué pasa con estos discursos de odio de la ultraderecha? Que se disfrazan de que ellos son los salvadores, de que son los representantes de las clases populares, y allí en las clases populares donde hay muchísima frustración y donde está este miedo porque estamos llevando el bulto, insisto, entran con unos discursos de, bueno, nos vamos a salvar, la culpa es de los otros, nosotros vamos a, bueno, empiezan a saltar con cifras, a decir que el problema no son las élites económicas que nos están jodiendo la vida, sino el problema es tu vecino de al lado que está peor que tú. O sea, entonces,
ponerle un poquito de racionalidad a esos discursos, ¿no? Cuando dicen bueno, que la islamización de Cataluña es el problema, cuando dicen que o sea, hablan de estercoleros culturales, o sea, habla como que la diversidad cultural es una mierda, básicamente, esa sería la traducción, pues nos están echando la culpa básicamente la pandemia es culpa de los inmigrantes, o sea, más o menos, y no es culpa de toda la especulación económica que se hace con la vivienda, con la sanidad, con la educación, con los recursos naturales, aquí en Colombia y en nuestros países latinoamericanos también, ojo, porque esto no va solamente de Cataluña. Los poderes económicos están muy ligados con los poderes políticos, y esta gente que se disfrazan de somos clase popular, pues son gente con apellidos compuestos que lo que están es defendiendo esos deberes económicos. Y esa gente va a ir a votar. La gente de la ultraderecha va a ir a votar. Créanme que no se van a quedar en su casa. Entonces, el llamado que hacemos desde Como Podem es que ningún voto se quede en casa, ningún voto de clase popular, de gente migrante, de gente que hemos estado levantando este país, que este país es de nosotras también, que nos necesita, que necesita esa visión allí. Vamos a votar en masa, porque esta gente a la ultraderecha no le va a dar pereza, a la ultraderecha no van a creer que eso no es con ellos, porque saben que nos estamos jugando un montón. Así que yo invito a la gente que tiene derecho a voto realmente que esto es súper importante, que se nos pueden venir un periodo muy oscuro si esta gente tiene más fuerza de la que debería. O sea, por mí que no entraran, pero las encuestas dicen que van a entrar, y en la medida en que las fuerzas más progresistas, más de izquierdas y que defendemos más una visión de esta Cataluña diversa y mestiza, que somos en realidad, en la medida en que nosotros estemos más fuertes, pues es una estrategia contra ellos también. Así que a ponernos las pilas a votar, porque si no, se nos va a venir un periodo súper turbio, que bueno, que es que no me lo quiero ni imaginar, pero es súper importante. Esto tiene que ver con nosotros. También a veces, a mí me pasa, por ejemplo, y me pasó cuando antes de ir a las elecciones catalanas, yo fui en las listas de las municipales de Barcelona en Comú, porque a mí Barcelona tenía como un sentido de pertenencia muy fuerte con Barcelona. A mí Barcelona me cabe en la mano, es mi ciudad, es mi territorio, lo vivo cada día. Pero cuando a veces hablamos de Cataluña como esa cosa más grande, entonces ahí se pierde un poco como ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también con una Generalitat que ha estado súper ausente. O sea, si a ti lo que tú hagas en tu vida diaria no te da igual quién está en la Generalitat o no, porque es que no ha hecho nada, o sea, porque se le ha dedicado a regalarle los servicios públicos a sus amigos y a hacer otras cosas, ¿no? Pues evidentemente crees que eso no tiene nada que ver contigo, pero sí tiene que ver, y más en este momento cuando después de los ayuntamientos las autonomías son lo que tienen poder, y salir de esta crisis social, económica, sanitaria, de todo, depende de que tengamos en Cataluña un gobierno fuerte. Así que a ponernos las pilas, a pensar que esto, y a creernos que esto también es de nosotras, y la gente que no tiene derecho a voto actualmente, yo simplemente quiero hacer como un llamado a decir que, al menos en mi caso, y que estoy segura con otras compañeras también racializadas que están en otra lista, este lugar es de todos, y si en algún momento quieren hacerme llegar cualquier duda, cualquier queja, cualquier inquietud, independientemente del derecho a voto, pues nos importa a la gente, así que aquí estamos también. Y no hay formas y a la gente también que no tiene derecho a voto y está en las calles, organizados, movimientos sociales, necesitamos ese frente también para hacerle la contra a la ultraderecha. No solamente podemos desde los partidos o desde las instituciones, ni solamente desde la calle, ni solamente desde los medios de comunicación. Tenemos que unirnos todos y generar esa estrategia así en todos los frentes, para poder combatir esos discursos de odio y pararles un poco los pies. Claro, además comentaste antes, así de pasada, que también hay iniciativas de aquellas personas que no tienen derecho al voto. Hay iniciativas sociales que se juntan con quienes quieren ceder el voto, ¿no? Allí en Cataluña hay una iniciativa de esta que trata de eso, ¿no? Sí.
Votar es un derecho, se llama la campaña, o te cedo mi voto. Si ponen votar es un derecho o te cedo mi voto en Google, allí sale los datos. Básicamente lo que hace este movimiento es poner en contacto personas que no tienen derecho a voto con personas abstencionistas o personas que deciden ceder su derecho a voto a esta otra persona que no tiene la nacionalidad en este caso. Así que recomiendo un montón esas iniciativas esas iniciativas son las que les decimos las del mientras tanto. Es decir, el horizonte es cambiar la ley y que sea un voto una persona, pero esto, con lo lenta que son las instituciones, pues nos pueden dar las 40.000. Luego está como el punto de visibilizar que eso está pasando, y hay una fórmula intermedia que es estas estrategias más desde la comunidad, desde abajo y desde la gente que se organiza para encontrar soluciones intermedias. Hijadeinmigrantes.com, de hecho, que es la Safia, que es una de las fundadoras de la iniciativa. Ir a su perfil, a su página, y ahí está toda la info para la gente que quiera que le cedan el voto. Ahí les recordamos que hace ya un tiempito hicimos una entrevista que podemos poner el enlace precisamente aquí mismo en esta entrevista. La entrevista que le hicimos a Safia ya hace no sé cuánto, Víctor, un año tal vez. Sí, ya tiene, sí. Y que cuando nos contó sobre su iniciativa, una iniciativa que ya hizo por su cuenta, que sacó con mucho esfuerzo y que nos ha servido a muchos. Yo he sido una de las que me he beneficiado en municipales y también a nivel nacional. Entonces, creo que es clave. Hay muchas personas, y lo entiendo y lo comprendo, que creen que asumen y creen y que el sistema democrático tal como está constituido no va a cambiar nada, y están en todo su derecho de creer, y entonces a esas personas les hacemos un llamado para que nos cedan los votos a los inmigrantes, porque no la estamos jugando toda. El discurso de la ultraderecha, pero no solamente el de la ultraderecha, sino el discurso europeo en torno al tema migratorio, es un discurso que pone en riesgo nuestras vidas, y eso no es exagerar, es una realidad, y es una realidad que además en plena pandemia lo hemos comprobado. O sea, si ya vivíamos situaciones de precariedad, trabajos mal pagos, lo encadenábamos además con el hecho de muchos no tener papeles y trabajar en negro, que llaman aquí. Pues todo eso en el marco de la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia una serie de condiciones muy complicadas en las que están muchísimas personas migrantes, las cuidadoras, las trabajadoras del hogar, las mujeres de la limpieza que hacen por su cuenta, ¿no? Que están en condiciones muchas veces casi de semiesclavitud. Entonces la pandemia un poco lo que hizo fue como aflorar todo esto, y ahora en el periodo en el que Europa quiere empezar a recuperarse, parece ser que no hay un discurso inclusivo en donde la recuperación pasa también por la recuperación de las personas migrantes, ¿no? De su capital, en un sentido muy amplio, ¿no? No es solamente el dinero, el trabajo, sino su estabilidad. Nosotros también estamos tocados, y es como la salud mental ahí está también en juego, y no de eso no se habla. Yo quisiera preguntarle a Jess ya casi para ir cerrando. Yo también tengo otra por aquí. Quisiera hacerle una pregunta referente a algo que ella habló hace un ratito, que hablaba de la relación actual que existe entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, que pone en evidencia la mirada, digamos, distinta, o yo diría que diametralmente opuesta con relación al tema de la migración. La Secretaría de Migraciones de la Generalitat, frente a la cual está una persona no racializada, que ya nos parece preocupante. Si fuera el ministerio, no, la Secretaría de Feminismo con un hombre al frente, ya nos escandalizaría, pero como dices tú, parece no escandalizarnos que haya una persona no migrante ahí. Digamos que la respuesta que ha dado la Secretaría de Migraciones es
no se puede hacer nada porque la ley de extranjería es nacional, nosotros no podemos hacer nada, pero todos sabemos que, por ejemplo, para obtener el arraigo, un requisito fundamental es hablar catalán. Y es tener un certificado de catalán. Y hay muchas cosas que se podrían flexibilizar desde la Generalitat, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las personas que somos hablantes de castellano tenemos muchas más facilidades para acceder a la vida aquí en España, pero claro, el que viene de África todavía lo tiene más complicado, y si además necesita sacarse el catalán, y si además... Entonces, yo quisiera un poco que me dieras tu opinión sobre este encaje y sobre qué pasaría si cambian un poco las tuercas en términos de esta elección, porque claro, esta elección, para explicarle a la gente, ¿no?, se elige a los parlamentarios, y desde en el momento de la elección tengo entendido que se hace la elección del que va a ser el presidente de la Generalitat, que creo que coincide con el grupo más votado. Ahí enséñame porque no lo sé. Entonces, es clave quién va a conformar ese gobierno de la Generalitat, porque eso va a ser determinante para la vida cotidiana de muchos migrantes. Correcto. Bueno, empiezo por el final. Cataluña es tan diversa, que estamos súper fragmentados también políticamente. Entonces, tenemos muchas fuerzas políticas, hay mucho de dónde escoger, con lo cual nadie va a tener mayoría absoluta para gobernar solo. ¿Vale? Entonces, no va a haber un único partido que gane las elecciones. Eso es, ahora mismo con las encuestas, bastante imposible. 2, es muy probable que ni tan solo 2 partidos puedan gobernar, sino que se necesiten 3. Vamos a ver qué pasa el 14. Pero en todo caso, la cosa no va de un partido. Okay. Y tal vez tampoco de 2 partidos, sino que va de la capacidad de ponernos de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos fomentando el gobierno de izquierdas. Entonces, no se trata de quién saque más votos solamente, sino de quién es capaz de generar una piña, ¿no?, de generar un grupo, ¿vale?, para atinar un gobierno con una mayoría suficiente y gobernar, porque si no es imposible. Por ejemplo, así a modo de ejemplo, en el 2017, en las elecciones últimas del 2017 de Cataluña, ganó Ciudadanos. El Partido Ciudadanos ganó por número de votos. Pero Ciudadanos no fue capaz, a pesar de tener la votación más grande, no fue capaz de generar un gobierno que la acompañara. Con lo cual, pues se formó este gobierno en clave independentista, de los independentistas de derecha, que son Junts per Cat, con los independentistas de izquierdas, que son Esquerra Republicana, porque decidieron darle más peso ellos al independentismo, y lo que han hecho, claro, es que lo único que les une es el independentismo, pero tienen modelos de país totalmente diferentes, entonces por eso han estado peleándose los unos con los otros. Entonces, lo que nosotros proponemos es, vale, también teniendo en cuenta que con todo el tema del proceso y de los presos políticos y todo el desastre que ha pasado en los últimos 3 años, y teniendo en cuenta que estamos en una pandemia mundial y que la economía está jodida y que lo social está jodido, pues igual tiene un poco de sentido común ponerse de acuerdo para crear un gobierno de izquierda que refuerce los servicios públicos, que refuerce desde un punto de vista económico, que también ponga los cuidados en el centro. Cuando nosotros hablamos de un sistema económico que tenga en cuenta los cuidados, hablamos de toda esa gente que se encarga de las residencias de gente mayor, la gente que trabaja en limpieza, la gente que cuida de niños, niñas y personas dependientes, ¿no? Todos esos trabajos invisibilizados que son esenciales y que son precarios y que son feminizados y que también son en clave migrante, muchos de ellos, o sea, que aquí nos tocan por todos lados. Entonces, cuando hablamos de una economía de cuidados, hablamos de una economía que tenga en cuenta lo esencial y que también tiene que ver con lo sanitario, ¿no?, con el sistema público, porque eso también es otro nivel de cuidados, son la gente que nos han cuidado y que han puesto en cuerpo, ¿no?, los sanitarios, sanitarias, enfermeras. Hablamos de ese tipo de soluciones y que igual en este momento lo que más que gobernar en clave independentista, o sea, que se unan los partidos independentistas y que sean más ellos y que tengan otra vez una mayoría para gobernar entre ellos, sabiendo que venimos de un gobierno así y que no han hecho absolutamente nada, o sea, que es que ha sido un desastre.
Entonces, lo que necesitamos es que los partidos de izquierdas, independientemente si son indepes o no, o sea, nosotros no somos un espacio que nos consideremos indepes, pero dentro de nuestro equipo político hay gente independentista, pero somos más de izquierdas, digamos, en ese sentido, y creemos que es el momento de priorizar eso. Entonces es importante, y también es verdad, o sea, como los independentistas tampoco se van a quedar en la casa. Entonces, aquí no se trata solamente de independentistas, no independentistas, sino de gobernar con un gobierno de izquierda, y aquí también se tiene que decir que cuando tengamos los resultados, vamos a tener que estar a la altura las personas los partidos para gobernar un gobierno, para formar un gobierno y que no lleven a unas segundas elecciones. Es que hay veces que con los vetos que hay, no, yo no gobierno con este, no, yo no gobierno con este, y dice, vale, entonces no me dan los números, entonces nos vamos a otras elecciones. O sea, ahí sí ya nos oímos. Apague y vámonos. Sí. Sí. Entonces, yo espero y aspiro que haya la altura de que los partidos políticos estemos de la situación en la que estamos ahora mismo. Así que es importante que la gente vote precisamente por eso, para darnos fuerza y que los márgenes de negociación que podamos tener desde Como Pueden, y aquí yo pido el voto para nosotras, sea precisamente porque tenemos esa capacidad de generar consenso, de generar diálogo, ahora mismo nos llaman desde el gobierno, desde el modelo independentista y desde el modelo de izquierda. Nosotros con Junts per Cat, ¿no?, que son estos independentistas de derecha que se han encargado de desmantelar todo el sistema público, todos los servicios, de externalizar, por más de que a veces ustedes escuchen que la salud y que la sanidad es pública, pues cuando uno escarba, hay un montón de servicios externalizados hechos en clínicas afuera. Lo de las residencias de las gentes mayores fue un drama. O sea, que el 45% de los casos de Cataluña de contagios han sido en residencias de personas mayores llevadas por empresas que no tenían recursos, no tenían protocolos, que había una opacidad impresionante. Eso, bueno, yo aquí apelo al público latinoamericano, que además yo creo que tenemos un respeto por nuestros mayores importante y que no concebimos que estén en una residencia como un parking donde no hay condiciones. O sea, una cosa es que una persona tenga que estar en una residencia, y eso, ojalá creemos sistemas de cuidados para que esa persona no tenga que estar en una residencia, sino a lo mejor pueda estar en un piso compartido, donde haya otro modelo de cuidados. Pero si está en una residencia donde además no ha habido protocolos y tal, es que eso es muy grave. O sea, y hay cosas que no sabemos de las residencias todavía. Entonces, que gobiernen esos mismos, yo creo que no mola. Así que, nada, a ponernos las pilas. Estas elecciones van de nosotras. También, así como a nivel de mensaje, que sí, que vamos a ser de las primeras mujeres afrolatinas, pero venimos para quedarnos. O sea, esto no es un ratico, esto no es para la foto porque queda más chévere y queda más colorida. Así que se vayan acostumbrando también a que la diversidad y el poder migrante se toma las instituciones. Les recordamos que estamos entrevistando hoy a Jessica González. Ella es candidata de En Comú Podem por las listas de Barcelona para las elecciones al Parlamento el próximo 14 de febrero. Estamos ya a puntito de ir cerrando la entrevista de hoy, que ha sido súper interesante y que nos ha enseñado un montón de cómo funciona el Parlamento de Cataluña. Nuestra pregunta de cierre la va a hacer la compañera Patricia, y ya con ella cerramos. Patri. Jessica, se prevé abstención, dicen por allí, el domingo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propuesta hay desde En Comú Podem para motivar, o qué tipo de estrategia o qué tipo de discurso estáis llevando a toda la población de Cataluña para que eso no suceda? Pues básicamente apelando a las conciencias. Yo entiendo que mucha gente, de hecho, no está de acuerdo ni siquiera con el hecho que haya elecciones. Nosotros queríamos que fuesen más adelante, de hecho. Cuando se planteó el escenario de que fueran el 30 de mayo, a nosotros sinceramente nos parecía lo más sensato, porque estando con el nivel de contagios que todavía tenemos, pues no. Entonces entiendo el cansancio colectivo, entiendo esa desafección de decir, es que no, que os den por saco a los políticos porque no me importa, pero es que resulta que
eso lo que se define ahí es qué tipo de gobierno vamos a tener en los próximos 4 años para salir de esta crisis. Entonces, esto sí va de nosotros. Hay un 40% más o menos de abstención que se prevé, y eso no nos lo podemos permitir porque nos come la ultraderecha, porque nos come un gobierno que vaya a estar paralizado otra vez como en los últimos 10 años, y ese lujo no nos podemos permitir, porque se decide nuestro futuro económico, nuestro futuro a nivel de social, a nivel de cambio climático, que esto se habla poco, pero para nosotros es súper prioritario, y se juega muchísimas cosas. Entonces, si nos quedamos en nuestra casa porque creemos que esto es un acto de rebeldía hacia los políticos que mandan huevo, como decimos en Colombia, por hacer unas elecciones cuando no toca, creo que nos estamos equivocando, y esto va de comunidad. Sí, pero lo que la gente tiene miedo es el virus. Claro, gente tiene miedo a contagiarse. Claro, entonces hay dos cosas. Está esto, y está que de hecho lo hemos visto también con los casos, las quejas que se han puesto de las personas que van a estar en las mesas. Claro, ese miedo lo entendemos, es que nunca hemos pasado una pandemia mundial, y mucho menos unas elecciones en una pandemia mundial. Yo empatizo 100% con este miedo, porque cada quien lo vive diferente. Hay personas que no han visto a sus padres después de tantos meses porque precisamente se están cuidando mucho, y puedo entender este miedo muchísimo. Sin embargo, se están teniendo unas condiciones sanitarias, y ahí desde la Junta Electoral se está preparando muchísimo, y los ayuntamientos, ahí están haciendo más que la Generalitat, hay que decirlo, los ayuntamientos se están dejando la piel, y eso me consta porque yo hago parte de un ayuntamiento también de distrito, para que las condiciones de seguridad sean las máximas. O sea, que hay más posibilidades de coger coronavirus yendo al supermercado que de yendo a votar, por así decirlo, y no quiero frivolizar en este sentido, porque repito que empatizamos un montón con eso, pero realmente se están tomando unas medidas de seguridad muy altas. Hoy a mí misma me llegó mi papeleta. Hoy esta es la primeras elecciones que voy a poder votar, y me voy a votar a mí misma, a nuestro proyecto Como Pueden. Así que, bueno, es que lo que decía, ¿no? Que a veces se habla del derecho al voto, pero no del derecho a ser elegida. Claro, hasta que lo conseguimos como migrantes, hasta que lo conseguimos algún día, ya de hacerlo realidad y con conciencia, hombre. Claro. Entonces, la gente que tiene nacionalidad también le invito a eso. Acuérdense de lo que nos costó conseguir los papeles, acuérdense de todas esas colas ahí en los aparcamientos esos de parking, acuérdense que también le tuvimos que jurar lealtad al rey, aunque a mí el rey sinceramente me la suda mucho, como dicen aquí, pero no conseguimos los papeles para jurarle lealtad al rey, sino para defender nuestra posición en este país, para defender que nuestra voz cuente. Así que se están tomando todas las medidas que se puede para minimizar los riesgos, que ese no sea un motivo, porque realmente se están tomando muchas medidas, y esperamos que da más miedo, digamos, que tengamos un gobierno en los próximos 4 años donde la ultraderecha esté más fuerte de lo que queremos, o donde sinceramente estemos un gobierno que no le importe y que esté pensando en otras cosas, en independentismo o en tal solamente, que en lo otro. Nosotros en ese caso, que también voy a aprovechar para meter la coletilla, porque a veces se me pregunta específicamente sobre el tema del independentismo y del espacio en Como Pueden. Nosotros defendemos muchísimo la vía del diálogo, defendemos el hecho de que deberíamos ser capaces de elegir los catalanes y las catalanas y las personas que vivimos en Cataluña de manera democrática, no como en el 1 de octubre de 2017 que nos dejaron afuera a todos los migrantes, por ejemplo, también. Ellos van mucho de que Madrid, 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 pero después cuando hacen un referéndum de ellos también nos dejan afuera, pero yo no digo nada. Entonces, que sea una cuestión democrática y que se elija, pero es que ahora mismo tenemos una prioridad que es una crisis de 4 aristas que hay que de alguna forma tramitar. El tema de los presos políticos también, nosotros no estamos de acuerdo con que un conflicto que es político se haga judicial. Es como que los jueces haciendo política no tiene ningún tipo de sentido, y no deberían haber presos políticos, pero lo que deberíamos hacernos ahora es tener un gobierno activo dispuesto a remangarse y a tirar Cataluña para adelante. Así que eso. Pues, Jess, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido un directo
largo, pero valía la pena, porque es importante hablar de esto, es importante tomarnos muy en serio el privilegio en que se ha convertido el hecho de votar, porque lastimosamente para muchísimas personas migrantes se convierte en un privilegio al que se llega solamente después de un trámite muy largo de conseguir la nacionalidad, como le ha pasado a Jessica, y entonces al tener ese privilegio en la mano hay que hacer uso de él. Por ahora no tenemos otras opciones, es lo que hay. Tenemos esta democracia imperfecta con lo que tiene, pero va a seguir así por mucho tiempo y lo que necesitamos es unir fuerzas para trabajar en las cosas que nos importan. Ahí tienen a Jess, ya la han conocido, que sepan que el Parlamento también es un lugar desde el cual mover voces internacionales a favor de los derechos humanos, a favor de los, en el caso colombiano, a favor de los líderes amenazados y asesinados, o sea, que sepáis también que contar con personas migrantes en el Parlamento también es la posibilidad de dar una voz a nuestras comunidades, de hablar de nuestras problemáticas allí en el sur. Entonces, todo esto es ganancia y por eso los queremos invitar a los que están en el censo electoral, a los que, digamos, pueden votar, que sepan, como ha dicho Jess, que hay todas las medidas de seguridad, que se pueden acercar, que pueden votar. Nosotros en esta casa vamos a votar y los que puedan votar van a hacerlo. Y que bueno, que es nuestro futuro también el que se está jugando. Estamos pasando momentos muy duros las personas migrantes, todas, y necesitamos que esta recuperación nos incluya y para eso tenemos que ser partícipe. Jess, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hablarnos tan abiertamente de todo y te deseamos mucha suerte. Esperamos verte ya en el Parlamento muy pronto. Muchísimas gracias, poderosas y poderosos migrantes. Gracias, Sandra, Padre y Víctor, por la invitación. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado hasta aquí. A votar, a movilizarnos y si no, a seguir también haciendo política en las calles y presionando a las instituciones, porque esto, aunque no tengan derecho a voto, esto es nuestro. Y este país lo levantamos cada día, así que hay que implicarnos. La participación política pasa por el voto, pero también pasa por implicarnos en lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo. Así que animo a todos a participar y nada, vamos a hacer la revolución bailando un poco también. Intentaré. Bueno, también esperamos verte pronto. Exacto. Aquí terminamos la entrevista como empezamos. ¿Viste? Porque había que empezar por ahí, por el baile. Claro, todo tiene sentido. Está todo. Ya la veremos bailando marrón. Eso se los prometemos a todos los que nos han visto hoy aquí, que les pondremos el video de... Bueno, ya la pudimos ver cantando, en el último video de promoción de Como Podem. Luego les pasamos aquí el link para que la vean cantando también, la escuchen. Bueno, gracias a todos y nos vemos en un próximo directo. Vamos a aprovechar las palabras de Jess para comprometernos con ustedes a que los próximos directos después de las elecciones catalanas, ya por ahora hasta aquí podemos llegar, pero los próximos directos los vamos a dedicar a hablar de esos otros mecanismos de participación política y de cómo podemos ligar fuerzas, cómo podemos juntarnos y construir otros espacios y aprovechar a quienes estén allí en estos espacios también más institucionales para poder hacer políticas inclusivas y políticas de la diversidad. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta la próxima.